A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. En esta semana vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con aquellas emociones que a veces les hemos dado la etiqueta de negativas. Una de ellas es el miedo. Vamos a hablar de estas emociones que en realidad, lejos de ser negativas, nos ayudan a ponernos en disposición frente a lo que puede ocurrir a nuestro alrededor. En el ser humano las emociones siempre van a estar presentes. Las emociones como la alegría, el bienestar, la tranquilidad y otras emociones que les decía hace un momento las consideramos negativas, como los temores, el asco, el desagrado, que son otro tipo de emociones que nos permiten también ajustarnos al medio. Sin embargo, en el día a día y cuando vamos atravesando diferentes situaciones, a veces este tipo de emociones nos invaden y empiezan a apoderarse de cada una de las actividades que realizamos, limitándonos el hacer nuestras actividades cotidianas. De eso vamos a conversar el día de hoy, de cómo enfrentar aquellos miedos, aquellos temores e inclusive aquellas fobias que pueden limitarnos en nuestro quehacer cotidiano. Para ello, contamos hoy con la grata presencia de la doctora Saskia Calahorrano. Ya ustedes la conocen porque ya nos ha acompañado algunas veces aquí en el programa. Ella es psicóloga clínica, es psicoterapeuta integrativa, es docente universitaria también, y qué gusto poder conversar con ella de este tema que ahora lo vemos muchas veces desde las edades más tempranas hasta los adultos. Sas, bienvenida a Psicolife. Muchas gracias por tu invitación, Nelly. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Gracias, para nosotros también es un gusto tenerte aquí en el canal. Y bueno, hablando del miedo como tal, vemos que a veces las situaciones del contexto social, ¿no es cierto? Ahora que estamos embargados en tanta inseguridad, en tanta incertidumbre en muchos aspectos, empieza a generar miedos en las personas que, lejos de ser estas señales de alerta que yo decía al inicio, más bien nos ponen en una situación de parálisis, podríamos decir, de no saber cómo actuar. ¿Cómo podemos entender esos temores en la vida de las personas? Bueno, lo más importante es entender que todas las emociones cumplen una función. Entonces, hay emociones, como tú decías al inicio del programa, que son categorizadas como negativas y otras como positivas. Las que les han categorizado, porque en realidad no hay emociones positivas y negativas, las emociones son emociones y cumplen funciones en la vida de las personas. A las positivas se les ha llamado a todas ellas que generan bienestar, a todas ellas que nos generan comodidad, y a las negativas a todas aquellas que nos generan incomodidad. Pero en realidad no serían positivas y negativas, porque por ejemplo el miedo tiene una función protectora. Si estamos asustados, si algo nos da miedo, lo más probable es que no actuemos, que no corramos el riesgo. Entonces tiene una postura protectora. Hace también que se analicen todos aquellos elementos del entorno que pueden considerarse como amenazantes y va a inhibir la acción. Emociones como la alegría, por ejemplo, en cambio son activadoras. Cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos cómodos, lo más probable es que nos motivemos a actuar, que las cosas que están pasando, pues busquemos la forma de repetirlas. La ira, que también ha sido calificada como negativa, pero que en realidad no puede, tiene un tinte defensivo, en cambio. Esta tiene una función defensiva. Cuando nosotros nos sentimos ira, por lo general viene de estímulos que tienen relación, por ejemplo, con la invasión de la privacidad, tiene relación con la invasión del derecho, tiene relación con con las necesidades que tenemos de defendernos. Entonces esta ira es defensiva. Lo que va a hacer es que nosotros exijamos nuestros derechos. Pero no es agradable sentirse enojado, así como no es agradable sentir
miedo. Sin embargo, cuando nosotros sentimos miedo, buscamos la forma de sentirnos más seguros. Y eso hace que busquemos elementos del entorno que nos permitan desarrollar habilidades para enfrentar los problemas del día a día. Entonces ahora, con los niveles de inseguridad con los que nos encontramos, que son sumamente impresionantes, lo que está pasando es que el miedo hace que las personas también inviertan en temas de energía, atención, concentración, para estar mucho más seguros, ¿no? Cuando caminamos por la calle ahora, nos aseguramos de quién está delante, de quién va atrás, de quién está cerca, por ejemplo, para poder abrir las puertas, para poder ingresar a los sitios, si es que alguien nos sigue, cosas que antes no pasaban. Pero estas son formas de respuesta funcionales que vienen desde el miedo y que nos ayudan a proteger nuestra integridad física y psicológica también. Ya me robaste las palabras que iba a decir. Justamente lo que quería mencionar es esto que tú decías, es algo funcional. Es decir, ese miedo, al ser una forma de alerta, ¿no es cierto?, nos permite funcionar adecuadamente y está bien, y eso es parte del proceso de todas las personas. Pero hay ocasiones en que no todas las personas actúan de esa manera y ese comportamiento bordea o sobrepasa más bien esos límites que tú decías de la funcionalidad. ¿Cómo identificamos esos y qué pasa entonces? Claro, ¿qué es lo que va a suceder, no es cierto? Hay que identificar también entre la respuesta del miedo esperada, todo se resume a lo que es estándar y a lo que lo llamamos como disfuncional y que sería patológico. Es decir, que sintamos miedo frente a una amenaza real como lo que le estamos viviendo todos es un aspecto lógico, pero que tengamos miedo absolutamente a todos los estímulos que están presentes y que desconfiemos de todas las personas, incluidas personas de nuestro entorno cercano en las que confiábamos antes, ya es una señal de alerta, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, ¿qué está pasando con este miedo? ¿Este miedo sigue siendo funcional? ¿Lo sigo usando para protegerme? ¿O este miedo me está paralizando y no me deja vivir las experiencias que tengo que vivir en la vida para crecer como ser humano? Entonces, por ejemplo, hay personas que por el miedo a la inseguridad no comparten con sus seres queridos. Es decir, no salen de la casa, hay una reunión familiar y no pueden asistir porque tienen que cuidar su casa, porque la casa se queda sola. Por ejemplo, ese es un temor muy frecuente. Pero está haciendo ¿qué cosa? Que las personas eviten o no tengan por evitar la inseguridad o por sufrir este miedo, las personas no tengan las experiencias que desearían tener. Me gustaría ir, pero por el miedo no lo puedo hacer. Algo similar surgió en la pandemia, ¿verdad? Cuando las personas, claro, por el temor a contagiarse, y ya después de que estaba de alguna manera algo más controlada la situación, empezaron también a aislarse por el temor de estar en contacto con otros, de sufrir ese contagio, y también hicieron ese aislamiento propio de ellos. Claro, es que en la pandemia surgieron dos momentos en temas de miedo y de inseguridad. El primero, con este estímulo tan brusco y tan fuerte, que fue un nuevo virus que apareció y para el que no teníamos vacunas y tampoco teníamos tratamiento, no se conocía exactamente cuál era el mecanismo de transmisión y las consecuencias que iban a tener por el paso por el cuerpo, ¿no? Además era una circunstancia letal. O sea, la enfermedad era mortal. Y las personas entran en modo de supervivencia. Cuando se entra en modo de supervivencia durante la pandemia, esto hace que la persona empiece a asegurar en su entorno lo que le va a garantizar la conservación de la vida. Por eso es que nos encontramos, por ejemplo, con respuestas bastante, diríamos, llamativas. Esas personas que iban a los supermaxis y compraban muchísimas cosas para abastecerse en su familia, cosas que a lo mejor no lo iban a usar en todo el mes, o cosas que podían comprarse en raciones, ¿no es cierto? Y racionar. ¿Para qué? Para mantener segura lo que es su casa y su familia. Este modo de supervivencia también lo que hace es que vele por mí mismo. Entonces, si yo tengo que sobrevivir, es muy probable que no me acerque a lo que necesita el otro. ¿Sí? Que no reconozca que el otro también tiene miedo, que el otro también necesita sobrevivir y que de pronto necesitamos esta actitud de solidaridad donde todos nos vamos a proteger, sino que lo que empezó a pasar es que también, además del aislamiento, como medida de bioseguridad, se tomaban la medida de aislamiento también como una estrategia para cortar vínculos.
Entonces Claro. muchas personas se alejaron también de familiares, de amigos, porque claro, no podíamos salir, no podíamos encontrarnos, pero podíamos hablar por teléfono, podíamos encontrarnos en la virtualidad, o sea, elementos había. En este momento era un hecho real, ¿no es cierto? Que teníamos que asumirlo y al que teníamos que adaptarnos. Fue un proceso bastante fuerte. Y después el regresar a la presencialidad también fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, parecía que la pandemia estaba controlada, todavía habían casos graves y todavía había la posibilidad de contagiarse. Entonces, eso hacía que regresar a los vínculos, que regresar a la cotidianidad también genere miedo. Es decir, al principio las calles desoladas producían miedo, después las calles con mucha gente también producían miedo. Entonces hemos pasado un periodo en el que hemos estado en constante alerta. Y entonces la noción del miedo como emoción defensiva pasó a ser muy frecuente. ¿Sí? Pasó a ser parte de la vida cotidiana. Entonces las personas estamos en alerta casi constantemente. Es decir, no pudimos como que regresar al otro estado, al de calma. Al de calma. Seguimos en alerta y ahora empezamos a vivir este tipo de situaciones y nos mantenemos en esa alerta. Y eso puede ser para muchas personas. Obviamente para todos es desgastante, pero puede ser para muchas personas o un grupo de personas como que más desestabilizante, digamos así, como que le orilla a tomar acciones que son más drásticas frente a eso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la forma de responder que tienen los seres humanos es única e irrepetible. Entonces, a través también de las características de personalidad, las personas van a ir enfrentando los sucesos de acuerdo a los recursos con los que disponen. Y cuando hablamos de recursos, no nos referimos exactamente a los recursos materiales o económicos que las personas tengan. Los recursos psicológicos, estos van a influir, de hecho, porque el factor ambiental, socioeconómico, influye mucho en la respuesta de las personas. Pero, por ejemplo, la parte emocional, la parte psicológica, se ve en este momento sumamente afectada, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que vamos a activar mecanismos de regulación, de equilibrio, para poder llevar en control estas emociones. Entonces sabemos que hay niveles de inseguridad altos, sabemos que el periodo de pandemia fue muy fuerte y que ahora tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. La nueva realidad donde los vínculos son diferentes, la nueva realidad donde algunas cosas de la vida anterior también hay que retomarlas y la nueva realidad donde específicamente el tema de desarrollo de valores y de ética tiene que estar muy presente, ¿no es cierto? Y reconocer que el otro también tiene derechos. Pero en algún momento, por ejemplo, personas que han tenido antecedentes de trastornos afectivos, el miedo está muy ligado a la ansiedad, el miedo está muy ligado a las fobias, por ejemplo, entonces es probable que este nivel de mayor vulnerabilidad haga que este miedo, que es una respuesta esperada por el estado de alerta, se convierta en una reacción mucho más intensa de lo que debería ser. Es decir, la persona lo vive con mucha mayor intensidad, más frecuencia, dura mucho más tiempo de lo que debería presentarse si es que no tuviera un problema de vulnerabilidad. Es decir, una persona que apenas en este momento está sintiendo el miedo como muy presente. Y se manifiestan otro tipo de situaciones. Tú mencionabas bien este hecho de aislarse cuando ponías el ejemplo de no salir de la casa por el temor a que roben la casa y cortar de alguna manera esos vínculos, ¿no? Con las personas cercanas. Pero también escuchamos personas, por ejemplo, que dicen ya no puedo dormir tranquila. El sueño se ha alterado, tengo insomnio, tengo problemas, me despierto en medio de la noche y no puedo volver a conciliar el sueño, o no puedo comer tranquilo porque también estoy pendiente siempre de algo. Es decir, hay otras manifestaciones también que podrían ser como señales de alerta que nos pueden ayudar a identificar que algo no está funcionando bien, que estamos como más vulnerables y que requerimos ayuda en ese sentido. Claro que sí. Las alteraciones del ciclo del sueño, es decir, estaríamos hablando no solo del insomnio, sino de la hipersomnia también, porque, por ejemplo, la hipersomnia es una de las actitudes más evitativas que se puede encontrar. Entonces, la persona duerme para no enfrentar, para no sentir, para no vivir. Pero, ¿qué pasa con el miedo y con la angustia, por ejemplo, que se presenta? El miedo y la angustia son las emociones que más consumen glucosa y oxígeno en el organismo. Y lo que sucede ahí es que hay una activación, una hiperactivación por el estado de vigilancia del sistema nervioso. Pero esta actividad
que se encuentra está destinada a actividades que de pronto son improductivas. Es decir, estoy desesperándome, tengo miedo, tengo angustia por todo lo que está pasando alrededor y todavía estoy tomando las medidas necesarias, pero esto no me tranquiliza, no me abastece. Entonces sigo en alerta, sigo buscando qué más puedo hacer para recuperar esa tranquilidad que ya no tengo. Entonces estamos en un constante hipervigilancia y seguimos gastando energía, y a su vez esta energía que no es productiva hace que la persona sienta cansancio, pero no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Porque el miedo le activa nuevamente el mecanismo de alerta. Entonces está muy cansada, pero no puede conciliar el sueño. Ha hecho muchas cosas durante el día, pero no puede conciliar el sueño, precisamente porque sigue pendiente de todo lo que va a pasar, de todo lo que se anticipa, todo lo que va a suceder, que puede estar presente, que puede ser real o que no puede ser real también. Y nos cuesta muchas veces. Conocemos a veces a personas a nuestro alrededor que están viviendo este tipo de situaciones, que están atravesando eso, pero cuesta el buscar ayuda, que sería indiscutiblemente lo más saludable y lo prioritario. ¿Qué hacer en ese proceso? ¿Qué se puede hacer mientras tanto hasta que la persona opte justamente por una ayuda profesional? Porque si no, no va a poder salir definitivamente adelante. Pero ¿cómo puede de alguna manera como ir paliando estos síntomas tan evidentes hasta que tenga, digamos, la claridad, ¿no es cierto? Hasta que pueda él darse cuenta de que hay cosas que ya sobrepasan sus capacidades, sus habilidades para poder enfrentarlas y recurra a una ayuda. Sí, bueno, primero es importante reconocer que lo que se está sintiendo, aunque es válido, porque la emoción es válida, ¿no es cierto? Claro. El sentir miedo frente a una circunstancia amenazante es una respuesta natural. Lo que tenemos que reconocer es que si esta respuesta natural está de acorde al estímulo que nos está generando el miedo, ¿no? Y si el miedo es intenso, el estímulo es intenso, la respuesta de miedo debería ser intensa. Pero si el estímulo de miedo es leve, la respuesta de miedo debería ser leve. El estímulo amenazante es leve, la respuesta de miedo debería ser leve. Si tengo un estímulo amenazante que es leve y tengo una respuesta intensa, entonces me daré cuenta de que en realidad esto puede deberse al cúmulo que tenemos de tensiones, de inseguridades y de miedos en la vida cotidiana. Ahora, también es importante que se distinga de dónde viene, a qué le temo, ¿sí? ¿Por qué me siento así? Si yo no encuentro lógica en estas preguntas, entonces necesito ayuda. Y para el público en general, la familia que está al lado, lo más importante es respetar los tiempos. A veces las personas están muy angustiadas por lo que puede pasar, tienen mucho miedo, y lo que hace la familia o lo que hacen los amigos o lo que hace la sociedad para tratar de ayudar es exponerles a las circunstancias que les generan angustia, que les generan miedo. Eso es totalmente invasivo, porque estamos actuando sin empatía. Es decir, puedo ser solidario, pero no estoy siendo empático, no estoy comprendiendo lo que el otro siente cuando está angustiado. ¿Sí? No estoy por ejemplo, si tenemos una persona que siempre está pendiente de ponerle seguro a la puerta, y si tiene doble seguro, ponerle los dos seguros, y algún miembro de la familia no los pone, porque él asume en cambio que es una exageración. ¿Sí? Eso es no ser empático con el otro, porque si el otro lo ha pedido en reiteradas ocasiones que se pongan los seguros para que no, para de alguna manera recuperar esa confianza que ya no existe, es un elemento que no nos cuesta nada hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Que le vamos a brindar mayor seguridad al otro. Hay personas que deliberadamente lo dejan abierto, como para que enfrente el miedo. Dice, bueno, vamos, pero ciérrale, no pasa nada. Verás que regresamos y no pasa nada. Pero ¿qué sucede con la persona que tiene miedo, que se está enfrentando al miedo? Mientras sale, toda su experiencia va a ser de angustia, porque no va a disfrutar de la experiencia y la compatía con el otro, sino que va a estar pensando en que esa casa está insegura, no le hemos puesto la llave a la puerta. Y eso genera más angustia, más inseguridad, más miedo, y además una dificultad en el vínculo, porque no se está respetando los procesos, porque el miedo es libre, los procesos emocionales de los otros.
¿Sí? Ahora, hacerle notar de pronto que la respuesta es exagerada también es una buena forma de decirle a la persona que necesita buscar ayuda. Pero las técnicas que se van a usar para el manejo de los miedos, y más aún si estamos hablando de temas patológicos como las fobias o los trastornos de ansiedad o los trastornos de estrés, son competencia de los psicólogos y las psicólogas clínicas. Indiscutiblemente. Entonces, no podría una persona que no tiene el conocimiento necesario, por más buena voluntad que tenga, aplicarla en alguien, porque le puede generar mucho daño. Y sin embargo, lo que acabas de mencionar es tan importante porque nos hablas de esa empatía, ¿no es cierto? De que el grupo que está alrededor aprenda a reconocer también esos temores, a validar esos temores que la otra persona está sintiendo. Y también nos decías algo, hacerle dar cuenta de pronto de que la actitud que está teniendo es dimensionada al estímulo, como nos mencionabas, pero hasta ahí llega la intervención, el otro proceso, y es un proceso profesional. ¿Qué pasa en el caso de los niños? Porque también vemos ahora con mayor frecuencia situaciones de este estilo de las que tú has planteado, pero no solamente en adultos, sino en niños en edad escolar. ¿Y cómo trabajar con ellos? El manejo no va a ser tan similar como el que mencionabas. Claro, el manejo no va a ser el mismo, porque si hablamos con los niños en etapa escolar tenemos que referirnos al tipo de pensamiento, cómo ellos procesan la información. Y si tenemos un pensamiento concreto, es decir, que va a estar muy relacionado con las causas y los efectos de las cosas, explicarles a los niños cómo funciona el mundo, por ejemplo, es de mucha ayuda para disminuir las sensaciones de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con los niños y con los miedos? ¿No es cierto? Estamos en un momento en el que la sociedad en sí está tensa por todo lo que está pasando, por las noticias que escuchamos, y las noticias que vienen de hechos reales, ¿no es cierto? De eventos que han sucedido y que de pronto ya están muy cerca de nuestra casa, ¿no es cierto? Antes, y hay que hacer una precisión aquí, antes nuestro país tenía niveles de seguridad mucho más altos. Entonces, escuchar noticias acerca, por ejemplo, de los niveles de delincuencia en el que estamos, era como escuchar hablar de otro país. Entonces, cuando empezamos a oír que estas mismas cosas que nos aterraban de los otros países se están dando en nuestras ciudades, hace que el nivel de angustia se incremente en toda la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es la sociedad? ¿Quiénes somos la sociedad? Somos nosotros mismos. Entonces, es papá hablando de los niveles de inseguridad y de que hay que mejorar las condiciones de seguridad de la casa. Es mamá hablando de que hay que tener mucho cuidado cuando se camina por la calle, porque no se puede estar distraído. Entonces es el hermano contando todas las experiencias que ha tenido de pronto cuando va y viene de la universidad, y este pequeño que no tiene una fuerza física de un adulto como para enfrentarse o defenderse de un delincuente, empieza a asumir qué podría hacer, porque el ser humano busca generar alternativas de respuesta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me podré defender? Y al ver en realidad que depende del mundo adulto, que depende de mamá o papá o de un hermano mayor, también se genera un nivel mayor de temor por la seguridad de los otros. Claro. Entonces no es solamente el temor de él, sino también el temor hacia los otros, de quien él depende. ¿Qué le va a pasar a mamá o qué le va a pasar a papá si es que tiene algún peligro en el trabajo, o a mi hermano si es que le pasa algo en la universidad? ¿No es cierto? ¿Y yo con quién me voy a quedar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Entonces, generar un ambiente de seguridad y de confianza dentro de todo este caos hace que los niños no es que no sientan miedo, sino que lo sientan, pero tengan la confianza para contarle al adulto qué es lo que le está pasando. Y una vez que lo hacen, que lo expresan, una técnica muy importante es el hecho de validar la emoción. Porque lo que se les suele decir a los niños es que no es para tanto. O sea, no te asustes. Además, yo estoy aquí, no te asustes. De pronto es una buena intervención el decirle que estamos ahí para protegerlo, pero lo que no es una buena idea es desvalorizar la emoción que el niño siente. Porque así como nosotros tenemos miedo, los niños también tienen preocupación por todo lo que pasa alrededor. Entonces, a veces el mundo adulto se olvida de esta parte porque estamos ahí para proteger a los niños. Entonces, si está con papá o mamá, ¿qué te va a pasar? Pero el niño tiene sus propios miedos y sus propias necesidades afectivas. Entonces, cubrir estas necesidades también significa validar estas emociones.
Qué interesante, miren ustedes, amigos televidentes, lo que hemos conversado el día de hoy. Y Saskia nos ha mencionado muy claramente la importancia de reconocer los temores, de validar esas emociones, de no catalogarlas solamente como emociones negativas, sino como parte de la vida de las personas. Y recordemos también algo fundamental: si sentimos que esas emociones se están desbordando, si sentimos que en un momento determinado ya no las podemos manejar, la ayuda profesional es fundamental. Ahora más que nunca necesitamos esa salud mental y emocional en todas las personas. Gracias, Sas, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana. Les invitamos a vernos los días viernes a las 10:30 de la mañana por Telesucesos, Canal 29. El reprise de este programa lo pueden mirar los días domingos a las 9:30 de la mañana. Y acompañarnos también en nuestras redes sociales y seguirnos escribiendo como lo hacen a través de Instagram y de Facebook en Psicolife EC. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,